Amigos y amigas, bienvenidos a Política con Lizzy. Me da muchísimo gusto saludarles. Hoy vamos a hablar de lo que es el socialismo, qué es el neoliberalismo, el capitalismo, los distintos tipos de socialismo, qué es ser de izquierda, qué es comunismo y todo eso. Vamos a dar un paseo histórico por cómo fueron surgiendo cada una de estas ideologías políticas. Quédate hasta el final para que veas que mucha de la información que creías conocer no la conocías y muchas de las ideas que teníamos acerca de lo que es derecha, izquierda y todo lo que hay en medio, pues no estaba del todo muy certera. Acompáñame. Me da muchísimo gusto saludar, me acompaña el día de hoy mi amigo Samuel Cervera. ¿Quién es Samuel Cervera? Pues les voy a leer un poquito para que vean. Como siempre tengo grandes invitados. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Guanajuato, maestro en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas, doctorante en Humanidades, ha sido investigador de Historia Política Contemporánea y director de Medios de Comunicación de la Universidad de Guanajuato. Ha sido catedrático, ha dirigido 6 campañas políticas para candidaturas de izquierda, dirigió 14 años la agencia de noticias Macronews, ha sido asesor en el Congreso del Estado de Quintana Roo en comunicación política, es columnista, analista político y divulgador de conocimiento histórico en radio y televisión. Actualmente es integrante del Instituto de Formación Política de Morena en Quintana Roo y miembro del Centro Interinstitucional de Investigación Aplicada de la Universidad del Caribe. Bienvenido, Samuel, qué gusto tenerte aquí conmigo, acompañándome con este tema, pues muy interesante y muy bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, Lizzy, encantado de estar contigo. Ya sabes, hace mucho tiempo que no coincidíamos en un espacio público y siempre ha sido un placer enorme dialogar contigo y con tu respectiva audiencia. Y además encantado de estar en este experimento interesantísimo, nuevo, en este gran proyecto que estás iniciando. Gracias, pues sí, tratando de brindarle a la gente información y que cada quien forme su propio criterio, ¿verdad? Poner a su alcance todos estos temas y que vean que la política es más interesante de lo que se cree. Y bueno, entrando ya en el tema, como mencionaba, hay varias preguntas que surgen y quisiera empezar con la primera, Samuel. ¿Qué es ser de izquierda? Bueno, tradicionalmente el término izquierda y derecha nacen de un hecho histórico, nace en Francia, si no estoy mal, en 1798, y nace en una cosa que se llamó la Asamblea Francesa, una discusión política que estaba habiendo en Francia poquito antes de iniciar la Revolución Francesa, por supuesto, y la discusión era que había que acotar el poder del rey. Entonces se convoca a la Asamblea Nacional, que hace mucho tiempo no se había convocado, en donde estaban representando al rey, un grupo, un sector, por supuesto aristócratas, estaba la Iglesia Católica, representantes de la Iglesia. En el centro había gente de distintos niveles y distintas características, comerciantes, etcétera. Y en otro lado se encontraba los radicales, los representantes del pueblo, los intelectuales, aquellos que estaban a favor de limitar el poder del rey. Querían que el rey aceptara una constitución, aceptara un parlamento y estuviera más limitado en sus atribuciones. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XVIII, donde los reyes podían hacer lo que les diera la gana. Y la idea es que no fuera así, era muy injusto. Entonces, casualmente, cuando inician los trabajos de la Asamblea, se sentan en el centro los moderados, a la derecha los que estaban a favor del rey y la Iglesia Católica, y a la izquierda los que estaban en contra del rey. Y la prensa, para simplificar lo que estaba pasando, dijo los del centro, los de la izquierda y los de la derecha. Y así nace en la historia de la humanidad el concepto izquierda y derecha, que originalmente podría simplificarse diciendo que la izquierda eran los progresistas, los que estaban a favor de un cambio social que mejorara la condición de la mayoría de los franceses, y a la derecha estarían los que no querían un cambio, los que se querían mantener conservando la circunstancia como estaba, ¿no? Como fuese, En el sobre todo quo. porque los favorecía, ¿no? Y el término Claro. se quedó, ¿no? El término se quedó, se convirtió en argot de la prensa escrita, posteriormente de la prensa en todas sus características, entró al ámbito académico, entró al ámbito político, y ya actualmente se convirtió en etiqueta, ¿no? Ser de izquierda o ser de derecha.
ya lo manejamos como algo, pues está totalmente normalizado el usar. ¿Tú crees que hoy la izquierda y la derecha se han diluido un poco? ¿Se diluye ser de izquierda? ¿Se tocan? ¿Se acarician? Bueno, lo que ha pasado es algo muy sencillo. En el siglo XX solamente ha existido tres modelos económicos y políticos, o socioeconómicos y políticos. Por un lado, el que viene del siglo XIX, que sea el modelo liberal. Ese modelo propugna porque exista la menor participación posible del gobierno y que la iniciativa privada, los empresarios, hagan casi todas las actividades económicas y de alguna manera también las regulaciones social, cultural, etcétera. Ese fue el modelo que existió en el siglo XIX principalmente, el modelo liberal. Lo que pedía es que el gobierno participara lo menos posible. Es el que le va a tocar a Porfirio Díaz iniciar, impulsar en el caso mexicano. Y por supuesto va a ser la creación de las grandes empresas en Estados Unidos y Europa. Ese es uno. ¿Qué defecto tiene? Que no se le limita de ninguna manera. En el mundo del trabajo, en el mundo empresarial, no existía ninguna ley, ningún reglamento, absolutamente nada. Tú podías poner una fábrica y contratabas a la gente en las condiciones que te diera la gana. O sea, los podías explotar con toda libertad, ¿no? Trabajaban 14 horas al día, no tenían día de descanso, solamente tenían medio día de descanso, no tenían hora de descanso, no tenían ninguna prestación laboral, no existían las prestaciones laborales, no existía el salario mínimo, se le pagaba lo que el jefe quisiera, te despedían en el momento que les diera la gana, se contrataban niños, inmediatamente se despedía a las mujeres embarazadas, no existía ningún tipo de protección. Eso permitió acumular grandes fortunas, todas las primeras grandes fortunas de Estados Unidos y Europa se acumulan en ese proceso y a partir de ahí va a surgir la oposición a ese modelo. Diríamos que sería el liberalismo clásico. La oposición al liberalismo clásico va a ser el comunismo, que va a ser exactamente lo contrario. La propuesta es que no existan las empresas privadas, sino que todo el proceso de producción, todo el proceso de distribución, todo sea hecho por el gobierno. Eso se va a llamar economía planificada o centralmente planificada, y que es el modelo comunista. Desaparece todo el mundo empresarial y absolutamente todo lo hace el gobierno, que va a ser el modelo de la Unión Soviética, de los países del bloque comunista, y también lo fue de China mucho tiempo. Y por supuesto sigue estando en Cuba, ¿no? Presente. ¿Qué defecto tiene ese modelo? El problema es lógico, el gobierno acumula demasiado poder y además surge un elemento complicadísimo, la burocracia. Entonces, el problema del modelo comunista, sí, una burocracia gigante, ¿no? El problema del modelo comunista es que eventualmente se va haciendo cada vez más lento hasta que se hace ineficaz. Al principio funcionó muy bien en todos los países, no sé, los primeros 20, 30 años, inclusive hasta 40 años, funcionó extraordinariamente. Inclusive evitó crisis que sí padeció el capitalismo, desarrolló todos los países de Europa Oriental a una velocidad impresionante, los industrializó como nunca sucedió en ninguna parte del mundo, pero después de consolidarse, es muy difícil que el modelo dure en el largo plazo. Tiene graves problemas. También el modelo liberal clásico, que podríamos denominar capitalista, también tiene gigantescos problemas, ¿no? Los dos tienen problemas. Bueno, terminando la Segunda Guerra Mundial, surgió la tercera opción, la economía mixta. La economía mixta tiene varios nombres y ahí entran muchas de las confusiones, porque originalmente la economía mixta, que se desarrolla principalmente e inicialmente en Estados Unidos, se va a llamar estado de bienestar, que era un nombre de marketing, ¿no? Welfare State, ¿no? En inglés. Welfare State en contraposición a Warfare State. Venían saliendo de la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1929, que es terrible y que quiebra a todos los países capitalistas, empezando por Estados Unidos, por un fenómeno justamente de no regular a las empresas, ¿no? Un problema de sobreproducción, quiebra a todos, eso es lo que... La Gran Depresión. Así es, así es. Y bueno, de esa gran crisis va a surgir el modelo de controlar a la economía liberal, controlar el modelo capitalista, y le va a llamar estado de bienestar.
Y el estado de bienestar inicialmente aparece haciendo 3, 4 cosas básicas. La primera, infraestructura. En el caso de Estados Unidos van a surgir todas las grandes autopistas, las highways, y todos los desempleados, que eran miles, se van a contratar por el gobierno, que es parecido ese es el primer elemento. Después de eso se van a construir presas, las grandes presas de Estados Unidos, que van a permitir controlar el agua para que haya control de los alimentos. Entonces el estado de bienestar inicia poniendo infraestructura por un lado y control de la comida por el otro, y apoyos económicos a los campesinos. Después de eso, se va a proporcionar educación, de preferencia gratuita y a todos los niveles posibles, y por último, salud gratis o sistemas de salud muy económicos. Esas son las primeras bases de lo que sería la economía mixta, que en el caso norteamericano se va a llamar estado de bienestar. Pero ya había 2 experimentos antes de Estados Unidos de economía mixta que son muy interesantes y que causan confusión en los nombres. El experimento previo había sido en Alemania a finales del siglo XIX y principios del XX, y el partido se llamó a sí mismo socialdemócrata. Es la época de Bismarck. ¿Y qué es lo que plantea? Salario mínimo, que es muy importante, Claro. apoyo en educación y apoyo en salud, y día de descanso obligatorio. Había una gran discusión en torno al salario mínimo. Y hay otro experimento, mucho menos publicitado, pero con un alcance muy grande, que es México. Un estado que controle la economía a favor de los más pobres. Es el estado social. Antes de que se planteara eso en la Unión Soviética. Y lo que se pone en la Constitución, y que es famoso porque todavía está ahí, es justamente salario mínimo, día de descanso obligatorio y, con el paso del tiempo, prestaciones laborales, así como educación laica y gratuita, lo cual en su momento fue muy revolucionario. Esos elementos crean un concepto distinto de Estado, que es una especie de punto intermedio entre el capitalismo salvaje y el Estado que controla todo, el comunismo. Claro. De alguna manera, los 2 sistemas odiaron al de en medio, pero el de en medio terminó siendo muy importante después de la Segunda Guerra Mundial y eventualmente fue fundamental en todo el planeta, por algo muy simple, por algo que Henry Ford explicaba muy bien. Henry Ford va a padecer el mismo problema de la crisis de los años 20 y 30, bueno, de los 30 en realidad, de Estados Unidos, y se puede entender así. Henry Ford se dedica a hacer coches y tiene otros competidores que también hacen coches, y en Estados Unidos digamos que había 100 ricos para comprar los coches de Ford, pero su fábrica hacía 30 coches al mes. Eventualmente esos 100 ricos iban a comprar todos los coches, y Henry Ford, como los otros fabricantes y como le pasó a todo Estados Unidos, de toda Europa, termina acumulando los coches en las bodegas porque ya no hay quien los compre. Eso generó, simplificándolo, la crisis de 1929. Pero Ford decide, además de su famosa forma de construir, decide pagarle más a sus empleados y bajar el costo del coche con la idea maquiavélica de que sus empleados compren los coches. Eso sucede con el modelo de estado de bienestar o economía mixta. Si tú elevas el salario de tus trabajadores y de alguna manera bajas el costo de los productos, lo que generas es clase media. Claro. Y es el modelo de economía mixta fue el creador de la clase media en todo el planeta Tierra, exceptuando en el lado comunista. Claro. Pero el lado comunista hizo lo mismo por otra vía. Justamente se les pagaba un ingreso a los trabajadores, los vehículos producidos por el Estado eran muy económicos y además se les asignaba. No era necesario que los comprara, había por las horas trabajadas, etcétera, el derecho a que lo asignaran. Entonces, la clase media surge de 2 vías distintas. Digamos que el modelo de economía capitalista controlado genera la mayor riqueza de la historia de la humanidad, que es el modelo de estado de bienestar o mixto o keynesiano también. John Maynard Keynes es el economista inglés que plantea controlar el modelo capitalista
para derrotar al comunismo. Él es enemigo del comunismo. Pero sin querer, al controlarlo tanto, generó un estado que con el tiempo se va a convertir en estado social, que es el otro nivel. Bueno, eh, ¿qué pasa con el modelo comunista? Se queda como está y eventualmente va a dejar de funcionar y va a implosionar. Son los años 90, ¿no? 89, 90. Sí, sí, sí. La Okay. perestroika y cuando la URSS deja de ser URSS. Así es. Bueno, después de un problema técnico estamos de regreso, pero la magia del video hace que no pase nada, solamente el Ah, escenario cambia. Y la luz también. Bueno, te estaba yo diciendo, hay entonces tres modelos. Básicamente, el modelo del liberalismo clásico, modelo capitalista, gobierno chiquito, muchas empresas. En contraposición, modelo comunista, cero empresas, mucho gobierno, todo lo hace el gobierno. así es. Y tercer modelo, combinado. El modelo mixto que decía. Economía mixta, que ha tenido varios nombres: socialdemocracia, estado de bienestar, estado social. Bien, hay una cosa importante en el modelo de economía mixta, una cosa muy importante, que es el gobierno es el que controla la economía. Eso es algo fundamental, porque ya no es dirigida la economía por las empresas y sus necesidades. Es el gobierno quien comanda el proceso, por decirlo de alguna manera. Y eso puede ser algo muy importante. Así se movió la humanidad hasta los años 90 del siglo pasado. ¿Qué va a pasar en los años 90? En la década de los 90, cae el bloque comunista. Uh-huh. La aparición del bloque comunista va a dejar enfrente al liberalismo clásico, modelo Claro. capitalista tradicional, con la economía mixta enfrente. Y ahí va a pasar algo muy curioso. Los gringos, que se habían hecho muy ricos, se habían hecho realmente un imperio gracias a la economía mixta, van a decir que la economía mixta no sirve, genera una crisis. ¿Por qué? Porque ellos habían vivido una crisis en los años 70, 80 y ellos le van a echar la culpa de la crisis a la economía mixta. Van a decir, si el gobierno gasta dinero en educación, eso hace caro al gobierno. Si el dinero gasta el gobierno en salud, eso hace que tengamos que pagar muchos impuestos, hace muy caro el gobierno. Además, un gobierno que manda la economía es un gobierno demasiado poderoso. Y si es demasiado poderoso, es un peligro y nos quita algunas libertades. Todo ese argumento no era real. Lo que provocó la crisis en los 70s y 80s fue la carrera armamentista. Los Uh-huh. gobiernos capitalistas y especialmente Estados Unidos, así como la Unión Soviética, estaban gastando todo en armas. El 60% a 70% de su presupuesto se iba en armamento, dinero tirado, literalmente. Pero en los 90 le van a echar la culpa al modelo de estado de bienestar. Entonces va a surgir el neoliberalismo, que en realidad es el liberalismo clásico reformulado. O sea, es lo mismo. Y lo que sucede con eso es que todos los beneficios sociales que habían hecho una potencia a Europa Central y a Estados Unidos, Canadá, Australia, o sea, todo el mundo occidental, los reducen y en algunas ocasiones lo desaparecen. Eso va a durar de los 90 a 2008. De los 90 a 2008 es la época dorada del neoliberalismo. El Uh-huh. neoliberalismo fue un fracaso rotundo, total. Quebró las economías de todos los países donde se llevó a cabo en extremo. En 2008, el que va a quebrar es Estados Unidos. Es la crisis de los subprimes, la crisis de las hipotecas, pero en realidad es la crisis de todo Sí, el modelo. Y el sí, modelo finalmente se cae y se descubre que no ajá. funcionaba. Había leído que el neoliberalismo, no era un modelo apto para América Latina, que tal vez para Reino Unido, que fue el que pues, se estuvo implementando ahí, sí. Sin embargo, lo que dices es muy interesante. ¿Por qué no sirvió ni siquiera en los países capitalistas? De hecho, no solo es un modelo no apto para América Latina. En la primera parte del mundo donde se practica en extremo es Asia.
Y la crisis de Ujú, Asia es en 2010. Bueno, ujú. Inglaterra jamás volvió a avanzar. Inglaterra se ha mantenido congelada en términos de desarrollo de clases medias y clases populares desde entonces. Tampoco funcionó en Inglaterra. No funcionó en ninguna parte del mundo donde se implementó. No funcionó en Europa Central. Generó graves crisis. Grecia es el clásico caso, el más extremo. Sí, Pero tuvo una además de crisis Grecia, espantosa. sigue en esa crisis todavía. O sea, sigue Sí, no ha padeciendo. salido. Sí, España tuvo una crisis, Italia tuvo una crisis, Islandia quebró completamente. ¿Por qué no sirve el modelo neoliberal? De entrada, porque está basado en cosas que no suceden, que son una mentira. ¿De qué se trata? De que todo lo hagan las empresas. Es sencillo. En contraposición al modelo comunista, que todo lo hace el gobierno, aquí debe ser que todo lo hagan las empresas, absolutamente todo. Eh, Inclusive en el modelo más puro del neoliberalismo, hasta la policía debería ser contratada por empresas. ¿Por qué no funciona? Si el mercado, o sea, comprar todo, digamos que el agua potable hubiera 5 empresas. ¿Qué dice la teoría? Hay 5 empresas de agua potable y tú contratas a la mejor, ¿no? La que Claro, mejor la que servicio te mejor dé, te guste. así es, la más bonita, la que tenga el logo más Y padre, el mejor. para la que te alcance. Ese es el otro punto. Pero antes de Ujú, eso, contrata la que esté el agua ya me más sabrosa. adelanté. Así es. Ajá, Si la teoría te dice que esté riquísima, el agua más limpia, que mejor llega, que está todo el tiempo, que la claro. abres y sale presión y te hacen un descuento con hielitos cada mes, ¿no? Como Por dice un amigo, para este pipí de haditas, ¿no? así es, así es. Bueno, eso es lo que plantea la teoría. En la Ujú. práctica, 5 empresas dueñas del agua se reúnen, son amigos, estudiaron todos juntos en la Ibero y se ponen de acuerdo para subir el precio del agua cuando les dé la gana. Claro, y que Y nadie es, se baje de ahí. por supuesto. Bueno, eso pasó en todo el mundo, pasó en todos los niveles. Pasó a nivel bancario y eso hizo quebrar a los bancos eventualmente porque la gente no tenía dinero. Eh, Pasó es el problema en España justamente es el caso del gas de las casas, el gas doméstico. En España llegaron al extremo de cocinar en la madrugada porque era la única hora que había descuento. Es el caso de energéticos en el centro de Europa. En todas partes del planeta el modelo quebró. ¿Por qué? Porque lo que hacía la economía mixta era controlar los abusos de las grandes Claro, empresas, pero al soltarlos y no controlarlos, esto sí lo que hicieron fue abusar, como sucedía hace 100 años. Exactamente claro. lo mismo. Y hay un Oye, montón. Samuel, y es que además, si tenemos en cuenta el nivel de desigualdad que existe, incluso en los países europeos, ¿no? Pero si lo aterrizamos, por ejemplo, a México, en América Latina, esta subida de precios, esta competencia sin nadie que lo regule, pues lleva a que la clase menos beneficiada, que tiene un nivel, socioeconómico complejo, que está en un estado de pobreza, pues no tiene acceso a los bienes, no tiene acceso a las cosas, y eso, pues, profundiza aún más esa desigualdad, ¿no? Así es, así es. Por eso son varios elementos que hacen del modelo un desastre. Y eso pasó en todo el mundo. Bueno, Donald Trump es producto de eso. ¿Por qué Donald Trump es un presidente terriblemente contradictorio, extraño, surrealista, pero al mismo tiempo está siendo muy popular? Ya ganó una vez, es probable que gane una segunda vez. Lo que provocó el neoliberalismo fue que empobreció las clases medias en todo el planeta Tierra. Los gringos Ujú. le llaman al periodo de economía mixta de estado de bienestar los 30 gloriosos, porque son los Mm, 50, los 60 y los 70, los años en que estuvo mejor mm. su economía, de la época de la sociedad de consumo abundante, de mayor Sí, bueno, producción, así es, las grandes empresas automovilísticas, etcétera. Pero el modelo, curiosamente, después perdón que te interrumpa, curiosamente, posteriores, las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se coloca a través de su soft power hollywoodense como el modelo a seguir, el sueño que todos queremos ser como Estados Unidos, ¿no? Entonces se coloca así como la potencia, ¿verdad? Ahora sí ya.
Sí, pero hay un juego ahí, porque Estados Unidos Claro, dice, seamos igual que nosotros, produzcamos mucho y compremos mucho. Lo que no estaba diciendo Estados Unidos es que el gobierno era un elemento fundamental para que se pudiera producir mucho y comprar mucho. Por ejemplo, los campesinos norteamericanos hasta el día de hoy sí están entre los grupos agrícolas más beneficiados por préstamos gubernamentales, por subsidios enormes. sí, Eso hizo a la gran industria agrícola norteamericana, pero eso también venía por el cobro de impuestos a los grandes ricos. Lo que no dice Estados Unidos en ese momento es que en realidad el éxito de su sistema es que es un capitalismo muy controlado. Y Europa, al mismo tiempo, porque la influencia comunista es más fuerte, pues está pegado ahí, sí se están hace ahí. todavía más moderado. Se convierte en esos grandes modelos educativos con muchísimas ventajas para los estudiantes, para las clases medias. Surge alimentación gratuita en las escuelas de Francia, Sí, surge modelos educativos completamente gratuitos de sí, primaria a universidad en el norte de Europa. Empiezan a aparecer grandes prestaciones para los trabajadores, en el caso de Italia, con el mayor número de vacaciones en toda Europa, que llegan a sumar sí, como qué 4 envidia, millones qué bárbaro, sí. aproximadamente. Sí. Todas Sí, estas grandes prestaciones lo que van a provocar es una clase media que vive muy bien y en países donde claro, la clase media es muy grande. Claro, sí hubo un proceso de explotación a África, Asia y América Latina para poder sí, claro. construir estas sociedades. Pero en términos generales es también la eficacia del modelo, porque hubo 4 países que no explotaron a nadie, o a casi nadie, que mantuvieron el modelo de economía mixta, estado de bienestar, inclusive lo hicieron más social, casi Ujú. nunca fueron neoliberales y son el mayor éxito del mundo. Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, los escandinavos. Los países nórdicos tienen un Los no. excelente modelo porque y tú puedes entrar a ver varios videos, incluso de viajeros, de gente que vive allá, pero que es latina, y menciona eso, porque tienen esa mezcla del modelo socialista, de toda esa idea, eh, y todo este modelo socialdemócrata, estado de bienestar, y que los tiene, bueno, por eso los admiramos, porque tienen un nivel social muy admirable, muy loable, muy ejemplar, ¿no? Sí, bueno, ese modelo es básicamente lo mismo que planteó México en 1917, solo que ellos lo mantuvieron permanentemente y lo alimentaron y le pusieron Mm, una cosa más, fortalecieron mucho más la educación, o sea, centraron todo en la educación. Eh, Le dieron la base de toda la inversión del Estado al modelo educativo, pero también a la infraestructura, también a la salud gratuita. Actualmente, si uno busca por internet países más felices del mundo, encuentra que están los escandinavos siempre presentes en los primeros lugares. sí, sí, los nórdicos ahí Finlandia, están. sí, sí, Finlandia tiene el mejor modelo educativo del mundo en los últimos 30 años. Y no es casual que sea el país que se considera más con mayores niveles de felicidad. Está relacionado inmediatamente. Pero la clave de la educación finlandesa es que está prohibida en las escuelas privadas. No existe Tec de Así es. Monterrey, Anáhuac, Ibero, La Salle. No existen. Están Sí, no, prohibidas. no, no. Y es totalmente gratuito, incluso si tú como estudiante extranjero te interesa ir, puedes, o sea, no te cuesta, te cuesta tu estancia a lo mejor, pero es gratuito, es increíble eso. No tienen, y es que además no tienen la necesidad de ir a una escuela privada para tener una excelente educación, lo que dices, ¿no? Se fortaleció tanto que no hay necesidad ni siquiera de una escuela privada. No existen, están prohibidas. Ni siquiera Ujú. están presentes, no, no existen. O sea, el Sí, gobierno sí. las prohibió. Eso es muy interesante. Bueno, es eso, esos 3 modelos, diríamos que el liberalismo sería derecha, obviamente el comunismo sería extrema izquierda y en el centro izquierda estaría la economía mixta. Pero ¿por qué hay tanta confusión? Vamos a ver. Ujú. Cuando nació el liberalismo clásico, lo que luego será el capitalismo, la revolución industrial, el capitalismo
desarrollado, la sociedad de consumo y finalmente el hipercapitalismo, que es el neoliberalismo. Cuando surgió el liberalismo estaba a la izquierda, era la Ujú. oposición al Estado monárquico. Sí, así. Bueno, así nace, pero el liberalismo cuando gana la Revolución Francesa, ganan los estados nacionales, nacen las repúblicas, nacen los estados burgueses y nace, por supuesto, la Revolución Industrial. El nivel de explotación a los trabajadores es tan grande que se convierte en el punto conservador y surge una nueva idea de progreso, una nueva idea progresista. El comunismo, el socialismo, el sindicalismo, todos estos, el anarquismo, todas estas grandes corrientes teóricas que van Ujú. al siguiente nivel de progreso. Ya no es liberarnos del rey, ahora es liberarnos de la explotación del dueño de la empresa. Y eso se Claro, convirtió en la izquierda y el liberalismo, que estaba en la izquierda, se pasó a la derecha. sí, sí, Bueno, se movió. cuando se concreta el socialismo en un protocomunismo, nunca llegó a ser comunista, pero un intento de comunismo, que es el Estado soviético, bueno, el de todo el régimen soviético, eso se fue a la extrema izquierda. Y los Ujú. europeos, y con su modelo de economía mixta, se queda en el centro, pero se queda en un centro que a veces era centro derecha y a veces era centro izquierda. ¿Qué lo hacía centro derecha? Cuando el gobierno hacía poquito y las empresas hacían mucho. ¿Y qué lo hacía Ujú. centro izquierda? Cuando el gobierno hacía mucho y las empresas achicaban. Eso lo movía del Exacto. lugar. Bueno, en los noventas cae la extrema izquierda, pero la derecha se va todavía más al extremo, el neoliberalismo. Entonces, Ujú. eso lo pone a la derecha y curiosamente pone a la economía mixta a la izquierda. Así es donde Sí, estamos ahora. sí, porque además se vendió la narrativa de que, miren, no funciona, ¿ya vieron? Ya se cayó la URSS, ya no es URSS, ya se separaron, ahora es Rusia, y ya ven cómo no funciona, no funciona, ¿no? Y pues sí, efectivamente, pues era una radical izquierda, ¿no? Pero se cargó demasiado hacia allá, que por eso lo que dices, que un modelo socialdemócrata de economía mixta, pues es visto ya de izquierda. Así es. Y dentro de la economía mixta hay variantes. Por Ujú. ejemplo, la economía mixta norteamericana sería de derecha, ¿no? Porque los gringos no dan fácilmente salud gratis. Dan solamente sistemas de salud gratuitos a los que están muy pobres. No Sí, existe no, realmente educación gratuita, hay educación pública, pero es igual para ciertos sectores y está inclinado todo el apoyo del Estado a la educación privada. sí, no, Entonces sería, y entrar a una universidad, Samuel, allá, pues te tienes que vender un riñón, bueno, más o menos como aquí. Digamos que aquí tienes que vender un riñón, allá tienes que vender 2, ¿verdad? Porque es impresionantemente caro. Recibir salud en Estados Unidos es carísimo. Hay gente que mexicana que ya radica allá, viene acá a hacerse los tratamientos, le sale más barato con todo y el boleto de avión que tratarse allá. No hay un acceso universal a la salud. así es. Entonces, el modelo de economía mixta a la norteamericana es muy moderado. Y en cambio, el Ujú. modelo de economía mixta, versión Europa del Norte o versión China, es Ujú. interesante. Ahora Sí. bien, ¿qué pasa con China? Ay, China qué bueno, porque estás contestando mis preguntas sin que te las haga. Andamos en sintonía, porque justo te iba a preguntar, ¿qué pasa con China? ¿Es China comunista? China se convirtió en un espectador de lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética. China no tenía una carrera armamentista tan agresiva. La Unión Soviética estaba compitiendo en bombas nucleares, en portaaviones, en submarinos nucleares y en número de tropas. China no, China tenía muchísimas tropas, obviamente, ¿no? Si algo hay en China son chinos. Tenía una abundancia enorme de tropas, pero no competía al mismo nivel, ni en aviones, ni en portaaviones, etcétera. Se mantuvo moderado. La amenaza militar era menor, tenía un mayor control sobre sus fronteras, pero estaba el problema de Corea, que lo había resuelto, estaba el problema de Vietnam, ya había ganado esa guerra. Entonces, tenía resuelto
sus fronteras directas. Y la otra frontera era Rusia, que no lo estaba atacando, ¿no? Era su aliado. Bueno, entonces, ¿qué pasa con China? China ve que se cae el modelo de economía central planificada. El gobierno lo hace todo. Y observa lo que está pasando en Europa y manda a chinos a investigar todos lados, inclusive Estados Unidos. Y ellos llegan por otro camino a la economía mixta. China lo que tiene actualmente es una economía mixta, pero lo hicieron al revés. En lugar de ser un capitalismo que hubo que controlar, este fue un comunismo que hubo que capitalizar. O sea que abrió espacios al capitalismo y creó y permitió, y como es actualmente, una gran cantidad de empresas privadas en algunos sectores de la economía, pero mantuvo el control del gobierno en otros sectores. Y el eje principal sigue siendo el gobierno. Por ejemplo, China jamás privatizó sus bancos. Todos los bancos chinos son del gobierno chino. Eso es un cambio muy importante. ¿Cuál es la clave de la economía mixta? Que las áreas que son estratégicas las tenga el gobierno y aquellas que no lo son tanto las puede liberar. Por ejemplo, el Claro, turismo no tiene ningún sentido que un gobierno tenga hoteles, ¿no? Eso no. perfectamente lo puedes dejar al funcionamiento empresarial. Pero hay cosas muy importantes. El agua, la energía, la producción de todo tipo de energía, la energía, por supuesto, la educación tiene que ser controlada por los gobiernos, muy importante eso, porque es el elemento de igualdad más básico que existe. Si todo el mundo Sí, tiene un nivel educativo, tienen todos muchas más oportunidades. Bueno, claro. por supuesto, la salud tiene que ser controlada por los gobiernos y tienen, porque es lo que te permite, vamos, es la vida misma. En muchos casos, también la producción de alimentos. Inclusive Estados Unidos empezó controlando su producción de alimentos. Entonces, también la producción de alimentos. Pero los demás rubros, hacer bicicletas, producir refrescos, puedes Sí. perfectamente irlos soltando. Eso fue lo que hizo China. Poco a poco fue liberando espacios a tal grado que se permite ahora una economía mixta al revés. Lo que no metió China, y eso es muy interesante, es democracia. Y ese es un Sí, punto de discusión por eso central. se le llama comunista, ¿verdad? Sí, claro, claro, hay un solo partido. Ese partido realiza procesos electorales, pero son solo entre los mismos integrantes del partido, eh, y funciona. De hecho, es la segunda potencia más importante del mundo. ¿Qué tenemos en 2024? ¿Cuál es el escenario contemporáneo? Hay muchos remanentes del neoliberalismo que están siendo cuestionados en todo el planeta. Estados Unidos. Estados Unidos, después de haber sido uno de los grandes impulsores de su propio modelo, entró una contradicción profunda. Se dio cuenta que por mucho que hablen de la libertad, y se refieren a la libertad de comprar y vender, no se puede tener 100% esa libertad. Se autodestruyen. ¿Qué pasa con Trump? ¿Cuál es el votante promedio de Trump? Si uno ve el mapa de Estados Unidos y dónde están los votantes de Trump, están en el centro. Si uno ve un mapa de las universidades y se lo pone encima, se da cuenta que es donde hay menos universidades y el nivel educativo es más bajo. Entonces tenemos que el votante de Trump tiene menos educación. ¿Por qué? Porque son los votantes que originalmente trabajaban en las fábricas de muchísimos productos, especialmente de las fábricas automotrices. Bien, la gran ciudad productora de coches, General Motors, Ford y otra más, era Detroit. Actualmente Detroit es una ciudad pobre y parcialmente abandonada. ¿Qué fue lo que sucedió con el modelo neoliberal? El modelo neoliberal te dice que se abran todas las fronteras, que se abran todos los mercados, que no existe ningún control y que los empresarios hagan lo que les dé la gana. Bueno, ¿qué hicieron los gringos? Lo que les dio la gana. Sacaron sus empresas de Estados Unidos, donde tenían que pagar un sueldo alto, y los llevaron a un país donde tenían que pagar una miseria, que se llama México. Sí. Entonces, General Motors abandona todas sus fábricas en Detroit, las pone en Querétaro y Guanajuato y despedaza el centro norte de Estados Unidos. Lo mismo hizo Ford y lo mismo han hecho un montón de empresas. Lo que nosotros llamamos Nearshoring, ¿no? nearshoring, así es, que
lo vemos como una gran posibilidad, en realidad está afectando profundamente a los vecinos. Ese es el votante de Trump. Sí. Curiosamente, cuando Trump dice hagamos grande a Estados Unidos de nuevo, lo que él está planteando es que volvieran a cerrar fronteras, evitaran que las grandes empresas se fueran y volvieran a controlar, como sucedió en los 80, 70, 60, 50, 40, la economía. Es en realidad un movimiento que parece de derecha, pero tiene un trasfondo de rechazo al neoliberalismo, porque el neoliberalismo empobreció a las clases medias norteamericanas como las de todo el planeta. Bueno, eso es una respuesta global. Globalmente hay un proceso de reflexión y de rechazo con distintos fenómenos, con distintos ritmos y distintos Sí. movimientos en todo el globo al modelo neoliberal y de regreso a la economía mixta. Pero ese Ujú. regreso es muy complicado, muy complicado. Y no es complicado por nada terrible, es complicado por algo muy simple. Durante los 30 años del neoliberalismo, las grandes transnacionales se hicieron superpoderosas, superpoderosas, Vaya. sí, especialmente banqueros y financieros. Ujú. Si tú tienes a alguien que se hizo millonario agarrando a patadas a todos los vecinos, es muy difícil que le quites ese poder, por mucho que lo trates de agarrar a patadas ahora a él, porque ya tiene guaruras, murallas, pistolas, Y edificios completos, ya, y ya edificios casi completos. ya no tiene vecinos. Así es, ya casi no tiene vecinos y además controla la mentalidad, controla los medios de comunicación y es casi imposible retirarle ese poder. Ese es el momento en el que estamos. Lo que se llama marea rosa en América Latina en realidad fue un movimiento de izquierda muy moderada que pasó del hipercapitalismo salvaje Securios. Sí. a ir moderando ese capitalismo. En ningún caso se fueron a hacer como Venezuela no es comunista. Y no lo es Brasil y no lo es ninguno de los modelos de izquierda de América Latina. En realidad son modelos de control, de moderación de ese capitalismo tan intenso, tan salvaje, tan agresivo. Pero si tú Sí. observas ese capitalismo, es exactamente el mismo capitalismo de 1929, con la única diferencia que antes era solo en Estados Unidos, en Europa, en el centro de Europa, y ahora es en todo el planeta. Modelo. Bueno, ahora hemos aprendido un poco, pero sí hay una lucha, eh, sobre todo es una lucha de confusión mental. Ujú. Asustar a la gente con el comunismo, cuando en realidad estamos hablando de economías mixtas apenas moderadas. Pero hay que pensar que esa economía mixta, cuando se profundiza mucho, se extiende mucho, da muy buenos resultados. Ahí están los escandinavos y China. Muy buenos Sí, resultados. sí, sí, sí. Entonces, no solo no deberíamos temerle, sino que más bien aprender a cómo llevar nuestros países del extremo del libre mercado total a un capitalismo moderado que cada vez sea más moderado a tal grado de que logremos construir sociedades ecológicas profundamente sociales. Eso Exacto. ya será otro proceso, será otra izquierda, que va a ser la izquierda del siglo XXI, que está empezando a construirse con elementos como diversidad, feminismo, o sea, empiezan a incluirse otros elementos sociales y culturales más intensos. Pero la Sí. definición básica de izquierda y derecha sigue siendo la misma. Izquierda es aquello que hace progresar, mejorar las condiciones de una sociedad, y derecha sigue siendo aquello que trata de anclarse, mantenerse cerrada en el pasado inclusive y no moverse. Lo que sí es un requisito para el pensamiento progresista en cualquiera de sus variantes es el conocimiento. Por supuesto, las sociedades más educadas se mantienen progresistas y cada vez son más progresistas. Noruega ha planteado en su constitución que el tiempo libre sea considerado lo más valioso. Y eso es algo muy avanzado, Exacto. ¿no? Muy avanzado. No, no, Tener no, tiempo mi libre es muy respeto. avanzado. Bueno, lo que sí es real es que el conocimiento sí va vinculado a sociedades más justas. Pero claro, el ser de izquierda no significa que seas desordenado, rebelde, que te guste ir a protestar a la menor oportunidad, Y que además hables andas de de todo porro. y así es, haces porro y que esté prohibido tener coche y casa propia, ¿no? No, nada que ver. En realidad, la izquierda, desde un punto de vista más claro, sería la mayor cantidad de seres humanos siendo de clase media en todo el mundo, teniendo un grupo muy pequeño de ricos que nunca sean tan ricos como son ahora,
y tampoco Sí, tenía un número de pobres tan grande, sino que sea chiquito. O sea, pocos pobres, pocos ricos y una gran clase media muy educada. No es lo mismo ser una clase media enorme, hiperconsumista como la de Estados Unidos, a ser una sí. clase media muy educada que tiene muchas horas andando en bicicleta, como en Holanda, o que dedica muchas horas a caminar en el bosque, como los países escandinavos, o a la lectura. O Ahí que es eso. reciclan porque tienen la educación del reciclaje, porque sus modos sus hábitos de consumo son muy diferentes, las empresas son diferentes porque tienen este chip, este conocimiento, esta cultura del cuidado del entorno, del cuidado de la humanidad. Sí, exactamente. Ese es el siguiente nivel. Pero ese nivel es muy, muy, muy peligroso para las grandes transnacionales. A Coca-Cola Claro, no le gustaría que tú no consumas tanta azúcar, 5 cucharadas de azúcar o 6 que tiene cada coca, y te destruya. O sea, Coca-Cola no quiere que tú tengas conocimientos de nutrición o sabritas, ¿no? claro. Entonces, las grandes empresas transnacionales, si algo no desean, es sociedades muy educadas. Perdón que te interrumpa, ahorita que lo mencionaste, pues tampoco les conviene que sepan cómo está funcionando y cómo están los niveles de agua y la crisis hídrica que hay y que ya se ve en Ciudad de México, donde la mayor parte del agua no la consume la ciudadanía, la consumen empresas como Coca-Cola, como Unilever, o sea, estas mega empresas que obviamente prefieren que no sepas lo que está pasando. Exactamente. Lo dijiste tú perfectamente. Tú dijiste, esos países que tienen unos hábitos de consumo, refiriéndote a muy buenos hábitos de consumo, es un desastre para las grandes transnacionales esos hábitos de consumo. Reciclar es Sí, claro. malísimo para una gran empresa. Lo que importa es que tires, que Sí, claro, derroches. ya deséchalo, Claro, consume. así es, exactamente. Yo siempre digo que el gran peligro del mundo son los señores Burns de los Simpson, ¿no? Ese hiperempresario devastador, consumidor, que destruye todo. Pero es tan peligroso el señor Burns como Mero Simpson, el Sí, consumidor ignorante que es fácil de manipular y que casualmente es su empleado, ¿no? Lo que necesitamos son muchas Lisa Simpson. Necesitamos es mucho este ser sí, humano muy preparado, con capacidad y sensibilidad artística, que vive en otro mundo, en otro espacio mental. El progresar, el moverse hacia la izquierda, va a implicar eso, ¿no? Va a implicar una mayor educación, un pensamiento crítico, que era lo que estabas diciendo, y habilidades de reflexión. Pero es un camino inevitable. Si pensamos en cómo vivimos ahora, a cómo se vivía hace 150 años, Marx diría que hubo un avance hacia la izquierda. Sí, efectivamente. O sea, sí ha habido un progreso constante con retroceso. O sea, siempre ha habido avances, dirían los marxistas, revolucionarios y movimientos contrarrevolucionarios en sí, léxico marxista, ¿no? Pero es cierto, pero sí hemos inclinado la balanza. Ahora, el medio ambiente, el ambientalismo, como movimiento social, ideológico, filosófico, nos plantea una nueva propuesta que es este estado que al mismo tiempo que es social, está vinculándose al planeta y nos abre la mente a un nuevo progresismo, en donde la exacto. diversidad tiene otro significado, ya no solamente la diversidad sexual o el feminismo o la igualdad de género, es algo más amplio, es la diversidad de la vida en todos sus rostros y expresiones como forma de pensamiento, conducta y eventualmente economía y política, que es a donde iremos en las siguientes décadas. Y Así bueno, es. ¿cómo se traduciría eso en políticas públicas? ¿Cómo se traduciría eso Qué en buena prácticas de pregunta. consumo? ¿No? ¿Cómo se traduciría eso en producción? ¿Cómo se traduciría eso en salarios? Si tú eres un empresario que la vida es lo más importante, pues la vida de tus empleados se convierte en fundamental, así como la vida del Exacto, río donde tienes que tirar tus desechos. Entonces eso cambia todo el exacto. concepto. Algo con lo que quisieras concluir, Samuel, que consideres que sería importante no dejarlo fuera. Hay que leer. Eso es, ¿no? ¿Qué lectura recomiendas? Sí, recomiendo leer historia, todo lo que se pueda de historia, como historiador lo tengo que recomendar. Les recomiendo leer historia eh, y explorar cosas un poco más sofisticadas, algo de sociología, algo de filosofía, algo de ciencia política. Eso nos permite ver el mundo con una mirada muy amplia y nos va a permitir crear ese ciudadano del siglo XXI que va a ser ese ciudadano biocéntrico, que entienda
que el eje de toda la existencia es la vida. Lo incluye a él o a ella, pero obviamente él y ella no pueden existir sin todo lo demás. Claro, somos interdependientes. Pues Ujú. muchísimas gracias, Samuel. Ha sido un placer conversar contigo y que nos hayas llevado en este paseo histórico a través de estos distintos modelos, cómo fueron surgiendo, cuáles han sido sus deficiencias, sus aciertos o el por qué no han funcionado y el por qué sí funcionan y qué es perfectible en ellos, ¿verdad? Entonces, te lo agradezco muchísimo, Samuel. No, pues el gusto es todo mío y aparte encantado de compartir otra vez un espacio contigo. Qué gusto. Gracias, gracias. Y bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho, que les haya quitado varias dudas y siempre tener esa curiosidad nos lleva al crecimiento. Esto fue Política con Liz y mi nombre es Lizzy Santoyo y nos vemos hasta la próxima.